Pastor, ya son las 10:08. Bueno, en mi computadora, mi ordenador, si quiere ya ir abriendo para ver la pantalla y empiece ya a grabar y ya empecemos con la clase, ¿vale? Genial, me parece bárbaro. Antes de eso, Jorge, Dime. seguro Dime. a ti te van a contactar cuando quieren entrar Sí, a a la clase. la clase. Que entren en forma silenciosa nomás. Antes de que entren, les explicas eso. Sí, voy a tratar de explicarles eso para Sí. que Y porque cualquier cosa nos estamos comunicando por el chat de texto solamente. sale, vale. Sí. Sale, ya que le dé un full screen, Pastor, para que yo empiece a grabar. ¿Tenemos alguien nuevo que se ha sumado al curso el día de hoy? ¿O son todos los mismos de la semana anterior? Tenemos los mismos. Ya Okay. lo más falta Daniela y Marisa, pero bueno, ellos igual y más adelante. Correcto. Nuestro amigo Hugo, Nicolás iba a estar, ¿viste? Pero como está trabajando, igual yo le voy a acercar el segundo video, ¿no? Más el video anterior, ¿no? Que tengo. ¿Estamos? Está, perfecto. Bien. Sí, pero de todas maneras, aunque no, por ejemplo, qué bueno que lo mencionó, Pastor, porque, por ejemplo, las locutores de las matutinas no están ahorita, nada más que está Yasmín, pero al final mismo copia se pasa en el WhatsApp y en el grupo privado de matutinas de Voces del Alba, y ellos durante la semana lo van estudiando. Ok. Entonces, si quiere igual por ahí mencionarlo, pero bueno, la cosa es de que ahorita al aire estamos nosotros, pero en las grabaciones a partir del mañana ya están al aire en los WhatsApp. Ok, perfecto. Entonces. Bueno, entonces le doy entrada, lo que le decimos, le doy cue para que empecemos, ¿sale? Ok. Sale, entonces entramos en 5, 4, 3, 2 y estamos al aire. Estimo yo que todos están viendo en pantalla la gráfica que hemos compartido, ¿verdad? Sí. Bueno, perfecto. Hoy vamos a afrontar una temática que tiene que ver con la parte específica a la hora de ser un locutor. Y cuando hablo de locutor estoy hablando no solamente de aquellos que realizan un ministerio radial, sino también de toda aquella persona que de una u otra manera tiene que locutar para realizar alguna tarea, algún tipo de ministerio, y esto incluye también aquellas personas que tienen que predicar, a los que tienen que desarrollar ministerios, a veces al frente de público. Y van a ver que todos estos elementos son importantes. No pretendo en el curso abarcar la totalidad del tema, sino solamente hacer una aproximación y hacer un direccionamiento de cada área, tomando algunos recursos y algunos elementos para fortalecer el ministerio específico que ustedes realizan. Me gustaría tal vez en el inicio hacer una pequeña plegaria juntos para que podamos contar con la bendición de Dios en esto. Querido Padre, gracias por el regalo que tenemos de estar comenzando este curso. Tú sabes con cuánto anhelo, con cuántas ganas mis hermanos tenían la intención de que podamos vivir estos momentos. Bendícenos, oriéntanos y que esto sea el comienzo tal vez de una etapa distinta, especial de capacitación que nos des tú en persona, utilizando distintas personas, utilizando distintos elementos, situaciones de la vida que nos hagan crecer y que nos ayuden a ser mejores y más efectivos a la hora de comunicar tu verdad, tu mensaje de esperanza. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. De paso, un servidor no ha parado este fin de semana. Acabo de terminar un programa de 5 horas de radio y ahora venimos así en un training bastante acelerado. Digo esto porque me van a ver por allí tener algunos lapsus o cometer algunos errores en el diálogo, justamente por el cansancio que venimos. Y mañana empieza la semana, la noche, esta noche tenemos madrugada Nuevo Tiempo, después a la tarde en la TV, y el círculo va a seguir. Estas semanas no hemos parado. Pero quiero decirles que es un privilegio, un gusto estar con ustedes aquí compartiendo este curso. Hoy vamos a hablar, como decíamos, de algo específico en relación al tema de locución y vamos a centrarnos en conceptos
que tienen que ver específicamente con nuestra habla. Nosotros iniciamos la clase anterior mencionando este párrafo, este concepto del doctor Enrique Chaig, en donde decía que la voz es la ventana del alma a través del cual el oyente observa el mundo que describe el locutor. Esta mañana, cuando empezaba el programa de radio, comentaba que hoy que estoy aquí en Red Nuevo Tiempo, tengo la bendición de tener un paisaje magnífico, hay unos ventanales gigantes, observo árboles con sus diversos matices, el cielo está despejado, es un cielo azul, observo los pájaros, esos matices de verde que nos aproximan a la primavera, un clima cálido, hace que realmente uno se sienta cómodo en un día magnífico. Y cuando yo describía esto en la radio, alguien me escribió después un texto y decía, pastor, viajé hasta Yacareí con toda la descripción que usted hacía. Y entonces eso me hacía recordar este párrafo, porque en definitiva, cuando hablamos, estamos describiendo un mundo que justamente es el que el locutor observa, pero a la vez es el mundo que quisiéramos que sea capaz de percibir nuestro interlocutor. Por eso es tan importante la tarea que realizamos, ya sea que estés en una radio, leyendo un matutino, cualquier actividad que realices realmente es importante el conocimiento de cómo utilizar esta herramienta que Dios nos dio para su gloria y honor. Vamos a hablar un poco de la voz humana y algunos elementos que la conforman. Como dije al comienzo, no intento abarcar todos los elementos que lo conforman, solo tomo algunos elementos para graficar qué es, para qué sirve y cómo funciona. Bueno, una voz está compuesta de tonos. Hay tonos graves, o sea, bien bajos. Hay tonos agudos, hay tonos medios. Y existiendo esos tonos, si por ejemplo una persona tiene tono grave, inclusive si tuviera exactamente la misma nota, dos personas sonarían diferentes. De hablar tal vez más rígida, otras tienen una voz más flexible. Y si a eso todavía le sumamos la diferencia de volumen, hay personas que cuando hablen sacuden. Yo recuerdo que mi suegro, que ya ahora ha fallecido, cuando hablaba, de donde nací, estoy hablando de Misiones, Argentina, precisamente ese tipo de personas, es un crisol de razas las que viven allí, gente de todo el mundo que se ha congregado y ha surgido lo que se llama un crisol de razas, y entonces esas diferentes razas que se han juntado de pronto producen personas, generan personas con un timbre de voz realmente poderoso. Hay gente que un volumen que sacude y están hablando normal, todavía no gritan. Así que imagínense todavía que sumáramos el concepto de volumen, que algunos vienen con el volumen incorporado, parece con un preamplificador o con un amplificador incorporado. Bueno, esos son algunos de los elementos que componen a la voz. Quiero detenerme un poquito a hablar con respecto al tema de claridad. ¿Qué es claridad? Bueno, la claridad tiene que ver con la dicción. La dicción, de paso hay alguien que tiene su micrófono abierto. ¿Sería tan amable de cerrarlo? No sé quién se ha sumado. Ahí está, gracias. La dicción tiene que ver justamente con la claridad a la hora de pronunciar una palabra. Tiene que ver con la manera en que yo modulo mi voz para fonar cada letra, ya sea una consonante o ya sea una vocal. Cada palabra, cada letra, cada elemento de mi expresión tiene que ser justamente, bueno, definido por una dicción clara, una pronunciación adecuada. Y acá quiero
llamar la atención sobre algo que ustedes, si pueden hacerlo, sería una gran bendición. En cada ciudad existe un otorrinolaringólogo y existen foniatras. El foniatra es justamente una persona que se especializa en ayudarle a fonar de modo correcto, de reeducar la voz. Hay personas que cuando habla se cansa, hay personas que cuando habla no se entiende, y entonces, justamente, ¿dónde está la diferencia? Lo digo de otra manera. ¿Cuál es la diferencia entre un locutor profesional y una persona que no tiene experiencia? Justamente la pronunciación y la dicción, que no es clara, que no es adecuada, que no es precisa. Para que ustedes tengan una idea, cada letra, por ejemplo, de las vocales, la A, la E, la I, la O, la U, inclusive las consonantes, tienen un lugar exacto donde se ubica en relación a su aparato fonador, o sea, su boca. Cuando usted está fonando estas letras o estas consonantes, ya sean vocales o consonantes, usted tiene que ubicar su lengua y poner en determinada posición su boca, lo cual permite una pronunciación adecuada y una dicción clara. Entonces, mucha gente habla mal y no se le entiende precisamente porque no ha sido educada correctamente. Tal vez sus padres no le corrigieron, tal vez hay ciertas, aquí se llama, por lo menos en Brasil, sotaque, que lo que hace es hablar de los regionalismos, y entonces a veces el estilo de hablar de determinados lugares hace que se afecte eso. Por ejemplo, la gente que vive en Chile, la mayoría tiene serios problemas a la hora de comunicarse porque su forma de hablar no es clara. Y hay toda una serie de vicios idiomáticos o regionales que impiden que cuando uno escucha a la persona, así de una lo entienda. Si uno es de la zona, sí, porque ya está acostumbrado, pero la gente de afuera no entiende. Y dice, ¿este habla castellano o qué idioma habla? Y está hablando castellano, pero no se le entiende, no es claro, por esos vicios o porque no ha sido educado correctamente. Por eso, si su obra social lo permite, aproveche de ir a una foniatra las veces que haga falta, o un foniatra. Normalmente son mujeres. Si no es posible y tiene que pagar una consulta, le aseguro que vale la pena tomarse una, dos o tres consultas para ir a un foniatra, para pedirle que le ayude. En mi caso, tuvo que trabajar una foniatra para decirme cómo tenía que ubicar las letras para que se entendieran. Entonces, ese es un trabajo que hay que tener en cuenta y que se puede, bueno, hacer fácilmente con una foniatra. Vamos a hablar un poquito de interpretación. De paso, yo tengo aquí un tecito que porque estoy desde la mañana temprano, voy a ir haciendo unos paréntesis mientras disfruto de un tecito caliente aquí. Y pienso en el rico almuerzo que tengo por delante y me está esperando cuando termine el curso, ¿no? Bueno, hablando de este tema, de la interpretación, a la hora de, por ejemplo, leer, a la hora de interpretar, ya sea en forma hablada o en forma escrita algo, bueno, se dice que un locutor debería primero estudiar para ser actor. Y de hecho hay gente que está desarrollando esa virtud, así que sería fantástico si alguien tiene la posibilidad de estudiar actuación, estudiar drama, estudiar teatro en algún lugar, hágalo, porque eso le va a ayudar, eso va a ser parte de su formación como locutor. ¿Por qué? Perdón, vamos a ir entendiendo. Una pausa. Sí, no, me están diciendo que no ven la pantalla todavía. A ver, por ahí, a lo mejor salimos. La pantalla está funcionando desde el comienzo. ¿Alguien la ve a la pantalla? Nadie la ve. Ah, nadie la ve, disculpen. Sí. No, querido Hugo, no la veo. Sí, ahorita ya lo corregimos. A ver, ¿qué pasó con la pantalla? A ver si, a lo mejor si salimos y volvemos a entrar, a lo mejor la activación ahí. No, ahí va. ¿Lo están viendo ahora? Ahí está cargando. Va cargando. ¿Ya?
¿Cómo me escucha? ¿Me escucha mejor ahora, no? Está bien. Sí, ahora es mucho más claro. Ahí está la pantalla ya, pastor. Tengo el Newman. Perfecto. Genial entonces, amigo. Vamos entonces ahí. Aquí. Entonces, este es el punto inicial que mencionábamos. El locutor debería ser un actor increíble. O sea, debería ser capaz de interpretar escenas. Hay gente que, por su forma de ser, gente más expresiva, gente que se expresa libremente y es tal vez bien natural y muy sociable. Gente que ya de alguna manera trae ese actor desarrollado y ya lo tiene como parte de su vida, pero hay gente que es más inhibida, más reservada. Bueno, esa gente va a tener que trabajar muchísimo más esta cuestión de ser actor. Otro elemento importante es el valor y el sentido de cada palabra. En este aspecto, en esta área, la hermana White hace mucho hincapié en eso, interesante. El libro La voz y su uso correcto que ella tiene es un material imperdible que todo locutor debería leer. De paso, si no lo tiene, si no lo puede comprar, en internet lo consigue en forma gratis y puede disfrutar de los 2 tomos que hay en relación a este tema. Pero ella vez tras vez habla de este aspecto. Y ella hablaba a predicadores, a pastores que predicaban, evangelistas. Dice que muchas veces la gente que habla termina enferma justamente por no saber manejar su voz, o por no manejar la respiración, la dicción, la pronunciación en forma adecuada. Y en esa área ella hace mucho hincapié en esta cuestión de darle el valor y el sentido, o sea, que tenga valor, o sea, cada palabra tiene que ser importante. Hay gente que dice un actor increíble, el valor y el sentido de cada palabra, pasión y vida en lo que hace, pintar un cuadro con su voz, alimentar la imaginación. Cuando lee todo lo mismo y cada palabra es igual a la otra y no hay diferencia. Y cada palabra tiene que tener su valor. No quiere decir que yo voy a estar parando, ¿no? Un actor increíble, o sea, no voy a parar, o sea, hacer todo rápido, digamos a una velocidad normal, pero yo tengo que darle a cada palabra el sentido que tiene. Ya vamos a volver sobre esto un poquito más adelante, ¿ok? Bueno, otro aspecto importante, y no menos importante y tal vez es clave en muchas de las cosas que hacemos. Hay gente que cuando está leyendo un matutino o cuando está haciendo locución en la radio, vos lo escuchás y decís, esa persona se está muriendo. Esa persona pobrecita, la están obligando a trabajar en ese medio, seguramente no quiere hacer eso. Y está trabajando ahí pobrecito. Y te entras a doler con esa persona y sufrís con ella, ¿no? Porque decís, pobrecito, que le manden a hacer otra cosa y está muriéndose. Hay que poner pasión y vida en lo que uno hace. O sea, hay que realmente vivir con energía, no hacerlo así. Yo recuerdo una profesora de castellano que daba clases. Ella llegaba, se sentaba, era típico, nunca se paraba para dar clases, se sentaba y sacaba su manuscrito, su papiro, porque eran unos apuntes amarillos, antiguos, seguramente cuando ella hizo su carrera de docente, y empezaba a leerlo. Era tan tedioso que ella misma se dormía a veces de su propia lectura y de su propia clase. Una mujer que incluso cuando hablaba como que no tenía fuerza, como que se estaba muriendo. Un locutor, hermano, ya sea que lea un matutino, ya sea que esté haciendo un programa de radio, tiene que poner energía, tiene que poner vida. Es verdad que hay gente que se va al otro extremo, ya le pone demasiada vida, ya fuerza y se va y termina siendo molesto y es algo que te lastima, digamos. Pero hay que lograr el equilibrio, hay que ponerle pasión y vida realmente a lo que uno hace. Otra cosa, lo que mencionábamos de este texto del doctor Enrique Chais, debe ser capaz de pintar un cuadro con su voz y debe alimentar la imaginación. Ya dijimos que
la gente que habla en una grabación que sale por internet, en un audio o en la radio, no cuenta con el elemento tal vez más importante de la comunicación, que es la parte visual. Entonces, bajo esas circunstancias, realmente mucha gente cree que eso es un problema. Para mí, el hecho de que no exista la parte visual es un gran regalo, porque cuando vos no ves algo y lo vas escuchando y te lo van relatando, tu imaginación es muchísimo más rica, es muchísimo más prolífica. Gracias, pastor, que lo que uno puede hacer. por darnos la clase de hoy. Aunque yo estuve también. ¡Bombillita! Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Leonardo, creo que tenés abierto tu micrófono. Hola, Ahora, hola. está abierto tu micrófono. ¿Cerramos el micrófono, Leo? ¿Está cerrado? Ah, porque ahí está hablando en visita y... Bueno, entonces, es importante, decía, volviendo, retomo el hilo de lo que venía diciendo. Mucha gente cree que el hecho de que no haya la parte visual es un problema. Para mí es una bendición. De hecho, cuando tú escuchas una voz magnífica en la radio, te haces la idea de que el locutor es alto, rubio, de ojos celestes, y bueno, cuando ven la realidad, pobrecitos se caen de espalda, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente nuestra imaginación es mucho más prolífica que la realidad, o lo que puede pintar este mundo. De ahí que el texto bíblico diga cosas que ojo no vio, ni ha subido en pensamiento humano o en la imaginación humana. ¿Por qué hace esa diferenciación? Porque lo que uno ve, la realidad, es inferior a lo que uno imagina. Entonces, en este aspecto realmente vale la pena ser capaz de tener la virtud de ser un actor, darle el valor y el sentido a cada palabra, poner pasión en lo que uno hace, ponerle vida y ser capaz de pintar un cuadro con la voz de uno, capaz de alimentar la imaginación de las personas. Alguien dijo una vez, acá tengo un ruido interno, pero es del aire acondicionado ligado. Alguien dijo una vez que la niñez es un universo donde todo es posible. Esta frase a mí me encantó, realmente me hace pensar muchísimo. Alguien que está escuchando, ¿me podría dar algún indicio, una sola persona, alguno de los que no han hablado? ¿Qué le significa a usted esta frase en relación a lo que venimos hablando? Yasmín. Bueno, voy yo. Bueno, Teniendo en sí. cuenta, alguien que no haya hablado, por favor, alguien que no comente habitualmente, que Yasmín, permanezca callado. Estoy buscando participación más que expresión allí, más que concepto. Yasmín no ha participado. A ver, Yasmín. Sí, hermano. Cuando dice que la niñez es un universo donde todo es posible, creo que los niños se atreven a creer, a imaginar y a ir más allá de lo que están viendo. Y pienso que a eso se refiere ese autor, esa frase pues de la que está hablando. Atrevernos a ir más allá de lo que es posible. Exacto. La imaginación del niño es tan vasta, tan increíble, que él jamás se preocupa por esa cuestión de los límites. Para él no existe el no se puede, el no es posible. En su imaginación todo es posible. Y a mí me parece fantástico porque un locutor, un comunicador de Dios, debería ser capaz de desarrollar un pensamiento de este tipo. Aquí tengo una serie de frases que me gustaría que alguien tenga la gentileza de leerlo, algún otro que no ha participado, que está acompañándonos. Vamos a incluir a una persona más. A ver.
Alguien que me lea el primer párrafo y otra persona que lea el segundo. Otto, si quieres leerlo, tú igual no has participado mucho. Ok. Hoy en verdad fue un día feliz y lleno de luz. Hoy volví a reír. Una jornada tan distinta a la de ayer, cargada de tristeza, incertidumbre y dolor. Quizás podría seguir Ok. Daniela, ¿no? Daniela, si es tan amable. Sí. Buenas. Si gustas Sí. leer lo que está ahí. El ¿Ah? segundo párrafo. No veo, estoy conectada al celular. Ah, sí. Perfecto. Bueno, Bueno, ¿alguien voy más yo, que digo. ayude? Leonardo. Bueno, Vamos, micrófono, Daniela. Leonardo, si tú quieres. ok. Sí, es verdad. Ella no entendía lo que estaba pensando. Miedo, engaño, maltrato, desamor. Pero sabía que Dios estaba en el control y que algún día volvería a reír. ¿Por qué no? A sentirse amada como siempre soñó. Estos párrafos, de paso, si ustedes le prestan atención, están desarrollados de una manera tal que es fácil leerlo y están interpretando emociones, emociones humanas, algunas con euforia y otras ya más calma, otras cargadas de dolor, de tristeza, incertidumbre. Cuando uno lee un párrafo, de ahí lo que decía la hermana Juay, debe darle a cada palabra el valor que tiene, el valor que merece. Y a la hora de interpretar un párrafo, a la hora de leer un párrafo, yo tengo que ser capaz de darme cuenta de que yo voy a tener un determinado ritmo, pero hay momentos en que mi ritmo tiene que aumentar, en otros momentos disminuir. Es como la charla del día a día. ¿Vieron? Cuando tú estás dialogando entre amigos y estamos charlando uno con el otro, no leemos, no hablamos todo unicornio, así todo parejito. No leemos, hoy en verdad fue un día feliz y lleno de luz, hoy volví a reír, una jornada tan distinta a la de ayer, cargada de tristeza, incertidumbre y dolor. Nosotros no hablamos así. Bueno, cuando yo interpreto un texto, tengo que ser capaz de hacerlo como si le estuviera hablando a mi interlocutor. Mucha gente piensa que cuando nosotros hacemos radio o cuando estamos leyendo un matutino tenemos que hablarle a una multitud de personas, a miles, a millones de personas. Y no es así. Yo tengo que hablarle a una persona porque cada persona me escucha en forma individual. Cuando tú miras una película, tú te identificas con un personaje de la película. Cuando tú escuchas a un locutor hablando y siente que te está hablando, hay un pastor aquí en Sudamérica, que es el pastor Luis González, que desarrolla un ministerio muy querido y muy requerido por la gente. Y él tiene algunas costumbres cuando él está hablando. Él dice, bueno, ahora vamos a hablar persona a persona. Venga, acérquese. Venga más cerca. Venga, anímese que no lo muerdo. Venga que quiero hablar con usted. Míreme a los ojos. Acá, míreme. Él hace en la TV esto, y en la radio funciona perfecto igual, pero esa forma de hablar es él no se dirige a multitud, él se dirige a una sola persona. Y en la comunicación, para que sea efectiva, debe ser así. Cuando tú estás leyendo o interpretando un matutino, tiene que dirigirte a una sola persona. Tienes que hablar con una persona querida, de confianza, una persona igual a ti. No tienes que leerlo sintiéndote superior, hablando a un grupo de pecadores miserables, tontos y estúpidos, disculpen la expresión, porque lo digo esto porque hay gente que de alguna manera como que se siente superior. Otros descienden y le hablan como si fueran unos nenitos, unos chiquititos. Inclusive cuando hacen lectura de matutinos para niños,
Yo he escuchado a locutores que leen como si le estuvieran hablando a bebitas. Así, te da la impresión de que le está hablando a bebé, y le está hablando ya a chicos de 9, 10, 11, 12, depende de la edad, ¿no es cierto? El tipo de matutino que sea. Y nosotros debemos ser capaces de pintar el mundo con nuestra forma de hablar, y debemos ser capaces de interpretar un texto con sus distintos matices, porque los textos expresan pedazos de vida, pedazos de historia. Por ejemplo, aquí este texto, el primero de ellos dice, yo lo leo de corrido la primera vez y después lo interpretamos. Hoy en verdad fue un día feliz y lleno de luz, hoy volví a reír, una jornada tan distinta a la de ayer, cargada de tristeza, incertidumbre y dolor. Eso dice el párrafo. Si yo lo leo así, la gente se me va a dormir. Yo tengo que darle vida. Hoy en verdad fue un día feliz y lleno de luz. Hoy volví a reír. Y cuando decís la palabra reír, tenés que reír. Se tiene que dibujar la risa en tu labio. Una jornada tan distinta a la de ayer, cargada de tristezas, incertidumbre, dolor. ¿Se dan cuenta? Sí, es verdad. Ella no entendía lo que estaba pasando. Miedo, engaño, maltrato, desamor. Pero sabía que Dios estaba en el control y que algún día volvería a reír. Y por qué no, a sentirse amada, como siempre soñó. Yo tengo que ser capaz de expresar, cuando estoy leyendo, dándole el valor a cada palabra y tratando de expresar el sentimiento, la emoción que el párrafo está describiendo. Vamos a otro punto. Respiración. Este es un tema larguísimo de paso, pero se los voy a resumir en dos cosas, en dos aspectos. En primer lugar, la respiración tiene que ser costodiafragmática. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo interpreto, cuando yo leo, tengo que estar lo más erguido, lo más parado, lo más recto posible, ya sea que esté sentado o que esté parado. ¿Por qué? Porque el diafragma, que está justo arriba del estómago, entre el estómago y los pulmones, es el que empuja la respiración, el que se dilata cuando yo respiro y el que se tensa cuando yo suelto la respiración. Por eso la respiración tiene que ser costodiafragmática, o sea, tiene que tener la base ahí, abajo. A pesar de que yo lleno mis pulmones, ¿sí?, hacia arriba y hacia los costados, quien maneja la salida de aire es justamente el diafragma. Debería ser. Otro aspecto de la respiración es que tiene que ser buconasal. Cuando yo respiro, tengo que respirar con la boca y con la nariz a la hora de respirar. Algunos respiran y dicen, no, la respiración tiene que ser solo por la nariz. No es así, y no podría ser así porque entonces haría el doble de ruido de lo que ya hacemos. Hoy depende de los micrófonos. Por ejemplo, yo estaba percibiendo estos días, yo en la radio no tengo dificultades con mi respiración cuando hablo al aire, pero en la TV he estado escuchando en estos días y evidentemente el tipo de ecualización que usan o el volumen parece que lo aumentan demasiado, hace que se escuche mucho la respiración. Pero si yo respirara mal, se escucharía peor todavía, porque dice que algunos respiran por la nariz, otros respiran solo por la boca, y debería ser en ambos lados, buco-nasal. ¿Ok? Bueno, pasamos a otro aspecto. Vamos a hablar acerca de la lectura, y acá sé que muchos se van a sentir identificados porque constantemente tienen que hacer lectura. Bueno, aquí hay algunos aspectos de la lectura que me gustaría que lo tengamos en cuenta. Para yo ser un buen lector, debería empezar con una lectura lenta, pronunciando cada palabra y cada letra. O sea, el primer abordaje que yo tengo que hacer de una lectura que voy a interpretar al aire es hacer una lectura lenta, pronunciando cada palabra y cada letra. Eso es lo primero que tengo que hacer. Una vez que yo ya conseguí eso, que ya lo hice,
que ya sé el contenido, hago una lectura de paso. No estoy hablando de una lectura lenta visual, porque mucha gente dice, no, yo ya leí el párrafo, y hace una lectura visual. No, el locutor tiene que acostumbrarse todo el tiempo, toda su vida, a leer una publicación en voz alta, porque es diferente. Vas a ver que es totalmente distinto leer algo con la vista, que va rapidísimo, y con la voz, que va mucho más lenta. Otro aspecto, ya cuando leí lento, pronuncié cada palabra y letra, tengo que hacer una lectura rápida, sin saltarse ninguna letra o puntuación, las comas, los puntos. Y acá no lo mencioné, pero en el curso anterior, en la charla anterior que tuvimos, les dije que los textos, salvo raras excepciones, de matutinos, de artículos, en fin, de cosas que ustedes procuran en internet, de libros, no están diseñados para ser leídos en voz alta. Están diseñados para ser leídos con la vista. Y entonces te ponen un párrafo sin punto y aparto, sin coma, de 2 o 3 reglones. No, estoy exagerando, pero solo para darte un ejemplo, no es así. Pero generalmente yo he encontrado 2, a veces, reglones en que no hay comas y no hay puntos. Y tú dices, pero ¿cómo remotamente alguien va a ser capaz de leer esto? Bueno, aunque tenga comas y aunque tenga puntos, un poco más generoso, te vas a dar cuenta que a la hora de leerles vas a tener que sumarle comas y puntos, paréntesis, para poder respirar entre medio. Entonces, en este proceso de hacer una lectura lenta, pronunciando cada palabra, y una lectura rápida, andás sumándole, si estás leyendo un matutino, algunas señas, algunas rayas, que marquen dónde vas a hacer pausa. Sin que se pierda el sentido, sin que se cambie tal vez la agilidad a la hora de interpretar el texto, deberíamos sumarle más pausas, porque si tratás de acordártela de memoria, eso no es posible. Otra cosa que hay que hacer es la lectura en diferentes estados de ánimo. No es lo mismo una lectura cuando estás así decaído, cuando algo es totalmente no te produce ningún tipo de reacción, no te importa, o algo que realmente te importa, cuando estás con ánimo, cuando estás con felicidad. Bueno, los estados de ánimo son muchísimos de paso, pero vayamos a los extremos, ¿no? Cuando estoy apagado, cuando estoy eufórico y cuando estoy neutro, así cuando estoy calmo. Bueno, leamos en esos estados de ánimo. Ese tipo de entrenamiento te va a ayudar. Te vas a encontrar más de una vez con, y acá voy a hacer un paréntesis, te vas a encontrar muchas veces con palabras que no sabes. Y acá, por ejemplo, en este momento voy a entrar a Google. ¿Ah? Bueno. Vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo que leer, me encontré con un nombre de un actor y no sé cómo se pronuncia. Me voy a Google, ¿vieron cómo entré? Google, y aquí tengo un cuadradito, más, acá tengo el traductor, me voy al traductor, escribo, por ejemplo, el nombre, o copio y pego el nombre de esa persona. Tom Cruise. Tom Cruise. Cruise. ¿Cómo se pronuncia? Es fácil, mira, acá, no sé si logran ver en la pantalla, lo estoy compartiendo en la pantalla, haces clic en escuchar. Tom Cruise. No sé si logran escuchar. Tom Cruise. En la parte de abajo hay un lugar donde te pronuncia en el idioma que corresponde. Yo tengo acá seleccionado el inglés, ¿ok? Yo puedo seleccionar otro idioma. Por ejemplo, vamos a ir al francés. Aquí está, el francés. ¿Cómo pronuncian en francés eso? Tom Cruise. Tom Cruise. Y entonces ahí yo voy aprendiendo cómo se pronuncia. Esta es una herramienta importante porque muchas veces cuando leas nombres en los matutinos, en los artículos, a veces cuando uno lee artículos, me pasa frecuentemente porque leo muchos artículos de origen científico, médico, hay nombres de medicamentos, hay nombres de revistas que son de otros países y no sé cómo se pronuncian. Bueno, hay que preguntarle
a Google, te vas aquí en el Google Traductor y en la parte de abajo colocas la palabra aquí en el idioma que corresponde y pedís que te lo pronuncie. Mayormente son en el inglés. Así que eso puede ser una gran ayuda. Perfecto. Seguimos adelante entonces. Vamos a hablar de entrenamiento ya en la parte final de lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Entrenamiento. ¿De qué manera yo me puedo entrenar? ¿Qué cosas puedo hacer para entrenarme a la hora de poder tener una linda dicción, de poder expresarme correctamente? Bueno, lo que puedo hacer es colocar un lápiz, una virome, una lapicera, una Bic, tal vez para que se entienda mejor, o un lápiz, lo colocas así, como mordiéndolo, lo muerdes con los dientes, no lo quiebres, solo muérdelo para sujetarlo. Y mordiéndolo, tratas de abrir los labios y la boca lo más que puedas, tratando de expresar y que se entienda lo que estás diciendo. Al principio no se va a entender nada, ¿sí? Voy a colocar acá, tengo aquí una lapicera, al principio no se entiende nada. Pero después, con el tiempo, vas a ver que vas haciendo ejercicio, tus labios se van fortaleciendo, tus articulaciones se van fortaleciendo, tu lengua trabaja de otra manera, y entonces vas a ver que se te entiende. Otra cosa es buscar en internet, en Google, trabalenguas para locutores, por ejemplo. Podés colocar ahí en Google. Te va a dar una cantidad inmensa. ¿Qué te sirve? Sobre todo al comienzo, porque hay cosas que nunca te las va a resolver. Y yo te voy a decir qué no te va a resolver. El que te encuentres algún día, en el día menos esperado, con palabras que no sabes pronunciar, que te cuesta pronunciar. A mí me pasa cada tanto, o depende, por ejemplo, ahora que vengo sin parar, todo el fin de semana sin parar, en actividades, en curso, este fin de semana prácticamente no he descansado, entonces voy a cometer más errores y me voy a encontrar con más palabras esta semana que no puedo pronunciar, y tengo que practicarlas en voz alta antes de salir al aire. ¿Por qué? Por el cansancio, o porque siempre te encontrás con alguna palabra nueva. A algunos le cuesta pronunciar otorrinolaringólogo, por ejemplo, o diclorodifenil tricloretano, hexacloroxicohexano, por ejemplo. Son palabras que cuando yo me encontré con ellas la primera vez no sabía cómo pronunciarlas. Hoy no tengo ningún tipo de dificultad con ellas, pero es así, uno se va encontrando con ellas. Otra cosa que es importante hacer es hacer locuciones a tu estilo. ¿Qué quiero decir? Bueno, si tú eres... Tomemos el caso de Leonard. Leonard es enérgico, ¿viste? Siempre está con muchas pilas. ¿Dónde va a tener que trabajar Leonard? Bueno, Leonard va a tener que trabajar con locuciones calmas. Locuciones para programas así suaves, tranquilos. Ese va a ser su mayor desafío. Le va a costar mucho. Como también hay personas que siempre hablan suavecito, calmo, dulce, y van a tener que trabajar en velocidad, en cosas rápidas, dinámicas. O sea, irse al otro extremo y leer y practicar e insistir en locuciones de ese tipo. Cuando hice la carrera de locutor nacional, con el ICSER, que aparece unos locutores gigantes, gente realmente extraordinaria, cuando te toman los exámenes te hacen pasear por todo tipo. Te dicen, conducime un programa de tango, conducime un programa de cumbia, conducime un programa de música soft, conducime un programa de música folclórica. Y tú tienes que ir adaptándote a cada estilo, a cada forma. Conducime un programa nocturno, y eso es música soft, calma. Aunque en lo personal no me gusta hacer programas lentos, tranquilos a la noche. Me gusta darle dinamismo a la noche. Estoy en la madrugada y hago programas dinámicos. Pero bueno, lógicamente, teóricamente, los programas nocturnos deberían ser calmos, por lo menos más reflexivos. Bueno, ahí se presta. A mí me gusta hacer un programa dinámico y por ahí en determinados momentos me detengo, me calmo, reflexiono, pienso con el oyente, pienso en voz alta, en fin. Entonces, ¿debería un locutor experimentado o que quiera entrenarse a hacer locuciones contrarias a su personalidad?
Y acá yo salté un elemento que es abrir la boca. Hay gente que te habla así con la boca cerradita, te lee un matutino con la boca cerrada y no se entiende nada de lo que dice. Tenés que abrir la boca, tenés que, cuando no estás al aire, cuando no estás en público, cuando no estás leyendo, en las prácticas, abrí bien la boca. No importa, tenés que abrir la boca. Repito, tenés que abrir la boca. Repito una vez más, tenés que abrir la boca. Y disculpen que insista, pero hay gente que yo le vivo diciendo, no sé hace cuántos años le digo, abrí la boca cuando hablas, abrí la boca, y no lo hace. Y es un gran problema. En el primer curso que hablamos y que compartimos, yo le decía que lo primero que deberíamos pedirle a Dios es la capacidad de escuchar. Yo creo que muchos de los errores que cometen nuestros locutores o nuestros hermanos cuando predican, cuando leen, cuando interpretan, cuando usan mal un micrófono, en la clase anterior veíamos cómo usar correctamente un micrófono. ¿Por qué no saben cuando están papeando un micrófono? O cuando están escupiendo, o cuando están ceseando demasiado. ¿Cómo no se dan cuenta? No se dan cuenta porque no se escuchan. ¿Se dan cuenta? Deberían pedirle a Dios el don de saber escucharse. A veces el micrófono está silbando, está saturando, y el hermano no se da cuenta. No se da cuenta para alejarse de un bafle, porque cuando te acercás mucho acoplás, no se dan cuenta que están acercando demasiado a la boca y entonces sale todo distorsionado porque no se escuchan. Entonces deberíamos pedirle a Dios y desarrollar el don de poder escucharnos. Usen el lápiz, ayuda muchísimo, usen trabalenguas, lean todo párrafo. Yo tengo el hábito, miren, tengo 24 años de radio y todavía cuando voy solo, en el auto o en algunos lugares, o a veces acompañado también, soy de leer en voz alta lo que veo, los carteles, como que voy hablando en voz alta. ¿Por qué? Porque el locutor tiene que estar entrenado. ¿Y cómo te entrenás? Hablando, expresando y buscando justamente interpretar cosas. Bueno, hoy hice el curso más cortito, porque me gustaría dialogar, me gustaría escuchar preguntas, ideas, conceptos, y no me gustaría apabullarlos con tanta cosa como la vez anterior. La vez anterior era más teórico, había cuestiones por allí más generales, estábamos sentando base, hoy fuimos a lo específico. Ahora, después que terminamos, me gustaría que cada uno me dé un retorno de esto que estamos hablando. Sé que algunos se ha sumado en los últimos minutos. Bueno, lo que escuchó, algún retorno que exprese un poco lo que le ha parecido, lo que ha escuchado. ¿Quién es el primero que se anima, el primer valiente o la primera valiente? A ver, ¿algún valiente por ahí? Ahora sí el que quieran. ¿Aló? Creo que ya se fueron todos. No, yo estoy por acá. Ajá, vale. A ver, escuchamos. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Reproches? Ninguno. Excelente la clase de hoy. Respecto a lo que decía Hugo, ¿no? De ser un artista o un actor en cada momento que uno tenga que exigirse ante el oyente. Imaginarse es como una ventana que uno tiene que plasmar con la voz. Eso fue lo que interpreté por lo de Hugo, ¿no? Sí. Por ahí también tenemos, ¿sabe a quién? A Marisa, no sé si ya está por ahí. Yo creo que también, ella tiene bastante ya experiencia en lo que es atrás del micrófono. Y, por ejemplo, lo que hablabas acerca de lo de esas, de modo de actuar, y yo creo que Marisa podría darnos un poquito su experiencia, por ejemplo, con lo de la hormiguita. Marisa. Hola, ¿qué tal? Pero por supuesto, sí, mira, me quedé con la boca abierta, ¿eh? Así que Hugo, la tengo bien abierta la boca.
¿Aló? Creo- ¿Aló? ¿Aló? Estamos. Otra vez. Los americanos, testing. Test. Testeado. Quería aprovechar ahora que está restableciendo Marisa lo siguiente. Hola. Hoy día se está desarrollando lo que se llama... Hola. Ahí estás, Marci. Sí. Estamos escuchando, Marisa. Hoy día se está desarrollando a nivel mundial un tipo de castellano que ya no pertenece a ningún lugar. Se llama castellano neutro o latino, aunque tiene otro nombre técnico también, que se está, ahora inclusive se están desarrollando libros. Es un idioma en proceso, si se quiere. Es una rama nueva donde se utilizan expresiones. De hecho, por ahí hay varios artículos en internet, se estudia para esto. Hay carreras de locución con clases específicas de castellano neutro, o el castellano latino, o el español latino, que son justamente ese español tan neutro que lo puede entender un mexicano, que lo puede entender un español, que lo puede entender un chileno, un argentino, un cordobés, que lo puede entender un paraguayo. Entonces, necesitamos desarrollar... Alguien tiene su micrófono abierto. Micrófonos cerrados, gracias. Micrófonos cerrados. Yo cierro este concepto y les abro para que puedan expresarse. Nosotros necesitamos desarrollar un castellano que no sea porteño de Buenos Aires, que no sea cordobés de Córdoba, santiagueño, chileno, paraguayo. No, tenemos que buscar la manera, pedirle a Dios que nos ayude a expresar de tal manera nuestra forma de hablar que sea lo más neutro posible. Y eso se logra, ¿de qué manera? Bueno, sacándonos algunas cosas. Por ahí, por ejemplo, pensando en los porteños, yo, ye, cuestiones así bien regionales, los cantitos del cordobés, a mí me decían pastor. Entonces, esas expresiones uno las va sacando y entonces queda algo neutro. A veces hay que sacar expresiones. Por ejemplo, hay expresiones que en mi país de origen se entienden y ellos me escuchan, se ríen, todo. Y las otras personas de otros países, ¿y eso qué? ¿De qué está hablando este señor en la radio? Entonces, hoy día ya no estamos haciendo radio solamente para nuestro país, para nuestro barrio, para nuestra provincia. Nos escuchan gente de Japón, de Suecia, de Italia, de todo el mundo. Entonces yo tengo que desarrollar un castellano y una forma de hablar donde me saco los regionalismos y en donde trato de expresar lo más neutro posible las cosas. Ese es un elemento que deberían ser tenido en cuenta también. Me estaba acordando ahora cuando hablaba con ustedes en el final de que es un elemento que teníamos que ver incluido y lo acabo de sumar aquí, por lo menos en un título, y usé la expresión sotaque que no es conocida. Esa es una expresión portuguesa, sería regionalismo. Bueno, ahora sí, Marisa, ¿estamos de vuelta? Hola. Adelante, Marisa. Ahora te escuchamos Bueno, perfectamente. se escucha. Bárbaro. Bueno, les contaba que primero me dejaste con la boca abierta, Hugo, ¿eh? Y luego que, bueno, el personaje que hago de la hormiguita peruana, ella es suave, es lenta, es dulce, es tierna, mimosa, todo lo contrario a lo que yo puedo ser fuerte, dinámica, rápida. Entonces, bueno, me gusta hacerlo porque toco los dos extremos en el mismo programa. Otra cosa que les quería contar, que a mí me parece, no sé, por experiencia personal, que todo locutor es un poco artista.
porque realmente es como que estamos llevando a la audiencia con nuestra voz paisajes, situaciones, tenemos que transmitir sin pantalla, solo con la voz, un montón de cosas, un montón de aspectos, un montón de situaciones, y eso es tan lindo, tan natural que puede salir. Otra cosita que les iba a contar es que a veces he escuchado algún compañero o tal vez alguna persona de otra radio, no importa qué radio sea, incluso pasan en las FM, que lo hacemos tan espontáneo a la locución, que hay personas que hacen esto, por ejemplo, bueno, como tú dices, ¿no? No abren la boca, y también a veces se les escapa una tos. Yo he escuchado que es algo atroz, erutos locutando, un cambio de voz, un cambio, por ejemplo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Que dicen que... perdón, y eso queda tan horrible, que tal vez uno puede ser tal vez muy perfeccionista en esto, o muy exagerada, o muy exigente, pero cada vez que uno tiene que toser, o a no ser que, bueno, que no dé más y se le escape, podemos cortar, poner música, o directamente no locutar ese día, ¿no? Porque queda tan horrible todas esas cositas que van sonando en el micrófono, el micrófono agarra y chupa todo. Exacto. Sí, tenemos que buscar la manera de ser lo más delicados posible. Aquí no nos da el tiempo, la mayoría de nosotros no dedicamos, por lo menos el curso no está dedicado a locutores específicamente, pero hay que ser lo más delicado, dulce, sobrio, maduro posible. Hay gente que hace chistes, es una radio cristiana o un programa cristiano, y se manda chistes, expresa contenidos que no corresponden a una radio cristiana, por ejemplo, ¿no? Y deberíamos ser muy delicados y muy selectivos a la hora de elegir el tipo de contenido que yo me voy a expresar. Yo tengo que ser un profesional y el Señor me tiene, y también ese profesionalismo tiene que reflejar la religión o el mensaje poderoso y dulce que Dios nos está dando, ¿no? Su verdad, su palabra. Muy bien. ¿Algún otro reflejo de lo que hemos estado hablando? ¿Algún otro concepto, idea, pregunta? Bueno, ahorita me quedé pensando, yo antes hacía un poquito de locución, en lo que es hacia el mundo, locución hacia afuera, nada que ver con cuestión religiosa. Y por ahí yo sí he tenido algunos problemas de hablar lento, a lo mejor un poco pasmoso, pero alguna chica por ahí me dice, oye, es que tu voz se oye bien. Le digo, no, es que no quiero que se oiga nada más por el bien. Me escuchan por el bonito que hablan, pero no, yo quiero hablar más que ella, que bonito. Me dice, tu voz enamora. Le digo, pues es que no quiero que nada más enamore, sino que escuches el contenido. Y yo he tenido un poquito ese problema de que dicen, bueno, te escucho por la voz, pero no escuchan por el contenido. Y yo sí soy de los que hablo todavía un poco muy lento, hablo así como que susurrando. Y entonces ahí es donde he querido ser alegre y dinámico, cambiarle la otra cara de la moneda. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Naranjo, bla, bla, bla. Pero siento como que ya estoy muy rápido, estoy muy lento y al final de la hora de locución ya estoy volviendo otra vez así a susurrar. Hola, buenas tardes, buenos días. Entonces he tenido un poquito ese problema. ¿Cómo se puede corregir eso? Bueno, lo interesante, y de paso muy linda tu observación, hay dos conceptos que rescato de lo que estás diciendo. Lo primero tiene que ver con un detalle que me pareció valioso y que es bueno que lo sumemos a esto que estamos hablando. El locutor tiene que ser excelente, profesional, pero se tiene que perder en el mensaje. O sea, lo que tiene que sobresalir es el mensaje y no el locutor. ¿Cómo se logra eso? Porque es imposible separar al mensajero del mensaje. O sea, no podés disociar las dos cosas. ¿Cómo se logra esa fusión tan linda de tal manera que no pueda desaparecer y que lo que al oyente le quede sea el mensaje?
Bueno, orando, pidiéndole al Espíritu Santo. O sea, humanamente es imposible. Pero antes de hacer cualquier cosa, aquí en la Red Nuevo Tiempo, iban a grabar un textito de 2 o 3 palabras, una oración. Iba a ser una oración. Siempre antes de hacer cualquier cosa, siempre una oración. Entonces, y pidiéndole eso, que sea el Espíritu Santo el que hable, el que sobresalga, el que trascienda. Siempre van a haber personas que se van a enamorar de tu voz, que van a resaltar tu don, pero tú simplemente no te lo tomes a pecho. A mí cuando me hablan de la linda voz o alguna expresión parecida, yo le digo, mira, yo no tengo nada que ver con eso ya vino con el paquete, o sea, es gloria a Dios, es cosa del Señor, absolutamente nada. Y entonces, claro, uno ya desvía la atención y la gente después se acostumbra a esa actitud. Y por otra parte, a la hora de concentrarte, o sea, hay que concentrarse, como decía Marisa, que lo habíamos resaltado al comienzo de la charla de hoy, ser un actor capaz de expresar, de transmitir cosas de tal manera, como está el cuadro acá ustedes ven en pantalla, pintar un cuadro con su voz, alimentar la imaginación. Se apagó la pantalla. Se apagó la pantalla. ¿Ya? Sí, ya se apagó. ¿Otra vez? A ver. Parece que se apaga sola entonces. Sí, se me hace que sí. A ver, veamos un poquito. Compartir pantalla. Vamos de nuevo. Ahí está. ¿Cargando? Entonces, la cuestión es ser capaz de dibujar un cuadro de una manera tan magistral que el oyente lo perciba, lo sienta. Y si a ese profesionalismo se suma el Espíritu Santo, o es tomado eso por el Espíritu Santo, imaginen la efectividad justamente de lo que estamos haciendo. Lo otro que tú preguntabas allí es cómo hacer, cómo trabajar eso. Estabas hablando de tu personalidad, que es una personalidad de hacer una locución calma, y que por ahí cuando intentas hacer lo otro te sientes exageradamente pasado, bandeado. Bueno, te doy algo que te va a tranquilizar. Si tú eres calmo, jamás vas a poder ser lo contrario. O sea, tú te vas a esforzar, vas a pensar, te doy un ejemplo, que pasó aquí, ¿no? Un locutor a quien a mí me tocó reemplazar cuando vine a la Nuevo Tiempo, hablaba lento, tenía un vozarrón, pero hablaba lento, calmo, y él es lento en toda su vida, en todo, ya es su personalidad calma. Y un día iban a un congreso de comunicación con 2 chicos atrás, y él iba a su tranco de siempre, y le mira a los chicos locutores de atrás y le dice, uy, si me viera mi esposo, manejando a esta velocidad, diría que estoy loco, ¿no? Que estoy pasado de revoluciones. Y estaba yendo a 40, ¿no? El hombre. Pero claro, él está acostumbrado a manejar a otra velocidad, a una velocidad, y capaz que lo aumentó 2 o 3 kilómetros, y él ya sentía que estaba en este lugar. Aquí se maneja entre 60 los lentos y 80 los rápidos en el trayecto que nosotros realizamos. Y él estaba yendo a esa velocidad y se sentía que estaba yendo exageradamente rápido. ¿Se entiende? Sí. Bueno, en la vida cotidiana y en la locución te va a pasar exactamente lo mismo. Tú vas a estar hablando, parece rapidísimo, exageradamente rápido, y en realidad simplemente vas a estar aumentando un poquito más de velocidad. Por eso uno de las prácticas que les sugería que hagan era justamente esto de hacer una práctica en donde tu forma de locutar sea en el otro extremo a lo que es normal tuyo. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a salir primero de tu tranco, en segundo lugar, tomar una velocidad mayor y equilibrarte, aproximarte más al otro, jamás bandearte. Así que sin miedo, intentá hacer las otras locuciones, y recuérdense que si ustedes hacen un programa de música soft, un programa de música calma, no tiene que ser calmo todo el tiempo, puede haber momentos de más dinamismo y viceversa. Podés estar haciendo un programa bien arriba, pero en determinado momento te podés parar, ser más reflexivo, más calmo,
y después volver otra vez a la carrera. ¿Eh? Entonces, esos detalles nada más en relación a lo que decías. Gracias. Tengo una pregunta. Sí. Muy interesante todo, vamos aprendiendo realmente muchas cosas. Yo quiero retornar al asunto de lo que decía Marisa. Ella hace dos tipos de locución. Uno es el típico Marisa Ponce, ella misma. Yo a ella la conozco mucho tiempo y ella va pero 1000 por hora. Yo le he dicho muchas veces, a ella vas 1000 kilómetros por hora, Marisa, pero esa es su personalidad y yo nunca he logrado cambiarlo. Ahora, pero cuando hace la hormiguita, que es una personalidad que ella hace, o sea, hace la función de un nuevo personaje, que es una hormiguita, y cuando habla, cuando ella toma la voz de este personaje, que es la hormiguita, entonces ella es mucho más calmada. O sea, eso también admira, porque una persona que va bien rápido, bien enérgico, toma un momento en la que hace el papel de otra persona y que es calmada, lenta y conversa así lentamente. Pero mi pregunta va en lo siguiente. Cuando ella hace el papel de la hormiguita, cambia también la voz. Ujú. Y al cambiar esa voz, hace un esfuerzo, pienso yo, en las cuerdas vocales, en la que ella siempre ha dicho, yo creo que a Jorge también le ha dicho, de que se cansa muy rápido y tiene problemas. No puede tener mucho tiempo hablando como la hormiguita. Entonces, no sé si Marisa después de mí podría entrar un ratito para hablar ella y también hablar un poquito la hormiguita para visualizar un poco, para que Hugo aquí pueda ver la diferencia de tu voz, Marisa, y la voz de la hormiguita también. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna forma como para que ella podría aguantar más, soportar más, alguna una forma quizás especial de práctica o de ejercicio para que la voz de la hormiguita podría, digamos, ser más cómoda para ella? Mire, la práctica, la respiración correcta, si ella tiene una ubicación correcta de la voz en ese momento, eso puede favorecer. Pero recuerde que, tal como usted mismo lo dijo, ella está interpretando el papel de un personaje que no es su personalidad y tal vez utilizando también tonos, recursos vocales, que no es lo normal en ella, no es su tonalidad normal, y entonces eso requiere un esfuerzo mayor. Yo realizo también personajes en, en mi vida cotidiana, que de paso, esos personajes, tengo uno que es bien arriba, que es el Coquito, el pajarraco facha, que es bien dinámico, el Nono, que es más calmo, más reflexivo, porque es un abuelo, y entonces, como que esos personajes, en lo personal, yo los creé para compensar justamente los extremos de tipos de locución que yo quisiera manejar. A mí me encantaría hacer up, bien arriba, y soy término medio, y entonces el nono está bien abajo, bien calmo, bien reflexivo, por ahí intenta salirse un poquito de eso, pero no es lo normal, y el coquito, el pajarraco es un poquito más acelerado, bien arriba. Entonces, esos son extensiones de la personalidad de uno que justamente buscan personalizarse. Huguito, entonces vos sos un abuelo. Claro, exactamente. Esa es la idea. Y entonces a la hora de trabajar esos personajes, como uno cambia la personalidad, cambia el estilo, hay un desgaste. Y entonces todo depende del profesionalismo, la práctica, pero de todas maneras el agotamiento, el cansancio está. Hay gente que ya fue fabricada, ya viene de fábrica, con una constitución distinta y puede imitar una diversidad de voces realmente de una manera increíble y no sufre ningún tipo de desgaste, ellos pueden hacerlo tranquilamente. Pero quienes no nacimos y prácticamente nos hemos fabricado, nos hemos rehecho de alguna manera en esta dirección, pues tenemos que lidiar con ese desgaste y eso es normal.
A mí también, cuando Hugo, hago los personajes, a mí me desgastan tanto que yo para poder trabajarlos al aire, normalmente los pregrabo a todos y después trabajo con ellos interactuando con las grabaciones. Entonces es la manera más, por lo menos personal, en que yo encontré de solucionar ese desgaste que uno hace al aire, que por ahí hasta te puede llegar a quitar la voz, ¿no? En el momento, no definitivo, pero por ahí te genera un silencio, un lapsus de silencio hasta que te recuperas. Hugo, Ujú. hola. Mira, resulta que al principio cuando estaba haciendo la hormiguita, me costaba, o sea, al principio no costó, después cuando ya más tenía el programa de ella misma, la hormi, entonces como que después, claro, me cansaba, porque no solamente es la voz, sino es que también me meto dentro, o ella se mete conmigo, o yo con ella, entonces tengo que pensar como una hormiguita. Tengo que actuar como una hormiguita e inmediatamente, tratando de que sea lo menos posible de distancia, tener que pensar como Cielo, como Marisa Ponce. Entonces me pasa lo siguiente últimamente, que me meto tanto en el personaje de la hormiguita, que a veces en mi casa hablo como la hormiguita, sin darme cuenta, ¿eh? Claro. Y, por ejemplo, yo tengo mi sobrina que tiene 3 añitos, y ahora tengo un nietito muy, muy pequeñito, y les hablo sin querer, le digo, oye, y después digo, uy, es la Ormis, ¿qué estoy diciendo? Y ellos mismos saben que es la Ormis, y ellos hablan conmigo y me dicen, oh, la Ormis, y yo, bueno, y entonces como que ahora es como que, a ver, es muy natural que yo esté dividida en dos, pero sea una misma. Claro. ¿Me entiendes? Bueno, y me pasa eso. Ahora estaba pensando, Hugo, mira, Daniel Fonseca, lo conoces, ¿no? Sí. El de Mensajeros, de Córdoba. Sí, Bueno, sí, él sí. está viviendo aquí en Libertador San Martín. Él tiene una academia de canto. Entonces una vez estábamos charlando y él me dijo, bueno, que venga a su academia, que él no me iba a cobrar nada, de hecho, y entonces para enseñarme a vocalizar bien, a cantar, y eso, por dentro, puede ayudar mucho a la hormiguita. Sin duda, efectivamente. De paso, todo lo que es entrenamiento de canto, lo que es entrenamiento teatral, yo le decía al comienzo hoy de la charla, que si tenemos la posibilidad de estudiar dramas, estudiar justamente para poder expresarnos en un teatro, hacer algún tipo de entrenamiento de este tipo, nos va a ayudar porque justamente te entrenan en esas áreas. Inclusive suelen tener el apoyo de foniatras, de otorrinolaringólogos, que cumplen la función de orientarte a la hora de poder manejar tu instrumento vocal. Así que es muy importante eso. Sería una gran ayuda el aprender a cantar. De paso, yo cuando canto, he cantado en cuarteto, he estado en el Music Up, he estado en distintos grupos así, cuartetos, pero todavía me canso, o sea que yo debería aprender a cantar para no cansarme, y probablemente el día que lo haga, no he tenido la oportunidad de encontrarme con un profesor que esté ahí a mano para poder aprenderlo, me encantaría, pero indudablemente te va a fortalecer en otras áreas que van a terminar beneficiando tu locución. De paso, tú tienes un tercer personaje, que es el personaje que yo estoy escuchando ahora. O sea, cuando tú hablas, es un personaje distinto del que está en la radio. Y te escucho hablar y me encanta escucharte hablar, lo cual significa que podrías hacer un programa hablándole a la gente como me estás hablando ahora. Y me encantaría, sería un programa magnífico, porque no sería un programa ni acelerado, sería un programa en un diálogo normal, y sería interesante porque tienes una linda voz en forma normal. Así que sería extraordinario ese otro personaje. Bueno, yo estudié en mi juventud, estudié teatro y recito desde los 6 años, que tengo memoria. Qué bueno. Y eso ayuda, me parece. Tal vez con ese otro personaje del que te estoy hablando, este personaje normal, le darías el gusto a Otto de darle el personaje que él está buscando. Un personaje más calmo. Creo que ya lo estamos haciendo en locución espontánea. El otro día largamos siempre hago locución espontánea solita, y la última vez hicimos locución espontánea con Jorge y quien te habla.
O sea, México y Argentina unidos, y resultó maravilloso, como que resultó lindo. Ahora, una cosita más y termino, si no esto va a ser solamente mío. El programa Cielo Abierto tiene tres partes. La primera comienza con ¡wow! Para arriba, ¿no? Sí. Bien para arriba, incluso la música. Que es la parte que siempre he escuchado, ¿no? Claro, el tono de mi voz, eufórico, ¡pum! Para arriba. Después a la mitad va bajando, incluso la música, voy poniendo himnos, la música, mi tono de voz va bajando, para comenzar a hablar acerca de la reflexión del día. Hablo el tema del día, que por ende lo escribo yo también, y después llega más calmo todavía cuando llega la parte de la oración. Llega la parte de la oración muy suave, hablando con Dios, muy suave, y después cuando cierro ¡pum! Para arriba otra vez. Claro, buenísimo, genial entonces. Esa variación de ritmos está bueno. De paso, en este tema de la dicción y de abrir bien la boca y de trabajar, yo les sugería también que vayan a una foniatra para que les muestre cómo ubicar cada letra, cada vocal, cada consonante, porque tiene su lugar en la boca, que por supuesto después se junta todo y entonces ahí se produce esto que estamos hablando de locución. Pero deberíamos hacer un paso por la foniatra, hacer alguna locución entre ella y que ella nos diga, con su oído genial, que de paso tiene un oído clínico, y te dice, no, mira, tal letra la estás ubicando mal, la S, etcétera, ¿no? Ellas perciben eso. Y le decía yo que vale la pena, si tu obra social te lo cubre, si no, tú de pronto pagarte una consulta, vale la pena, porque no tiene precio cómo cambia tu cansancio, tu agotamiento vocal el día que aprendes a ubicar bien cada letra, cada palabra. Entonces, vuelvo otra vez a un concepto que en relación a tu locución y prestando atención a esto, me encanta la forma en cómo hablas normalmente, porque tu voz está relajada, como que tus cuerdas vocales están relajadas, tu persona está relajada, y si esa paz, esa tranquilidad que me transmite el escucharte hablar en forma cotidiana, no hablas lento, hablas dinámico también, pero hablas más relajada. Si esa persona lograra irse a la radio, al aire, sería fantástico. Oye, eso sería que tu forma natural es la que va a impactar más a la gente, porque esa sos vos misma. ¿Te das cuenta? La velocidad esta aceleradísima que haces en radio es un personaje que te creaste para alentar y animar a la gente, pero llega a un solo tipo de público. Porque hay gente que no le gusta que le ametrallen. Por ejemplo, un Otto. Un Otto te va a aguantar un tiempo y después no te escucha. Va a decir, no, ya tuve suficiente por hoy, ¿no? Me voy a hacer otra cosa. Si sigue escuchándote, no te sigue prestando atención. Y hay gente que le encanta, sí, el tono normal, porque es donde también tenés pausas, lo que el otro día decíamos, le da a la persona la posibilidad de ir acompañando el razonamiento que vas dando, respira su cerebro también, y a la vez esa locución relajada o más tranquila, sin mucha tensión vocal, también hace que el oído, al escucharse, se escuche más relajado. Y la persona, porque el locutor transmite, ¿no? Entonces vos transmitís más paz, más tranquilidad cuando hablas así. Así que eso sería fantástico. Ahora, me pasa, Hugo, me pasa esto. Me pasa que cuando se enciende el micrófono, cuando yo veo la luz en verde, no sé si les pasa a todos igual, sale una adrenalina, corre por mi cuerpo, de tal manera que te digo algo, yo soy alérgica, tengo rinitis hace años, y tú sabes que eso se tapa la nariz, te pica la nariz, los ojos, comenzás a estornudar sin parar, bien, pero cuando yo puedo estar con un dolor terrible, me puede doler la cervical, en fin, puedo tener un problema incluso, puedo estar triste, pero se enciende la luz verde del micrófono y yo me transformo de una manera increíble, ni siquiera puedo encontrar una explicación a eso. Yo pienso y digo siempre, ¿es solamente Dios o es la pasión que tengo con la radio? Sin duda son las dos cosas, ¿no?
pero la pasión tal vez es la palabra que más lo define. Genial, muy lindo entonces, me alegra muchísimo. De paso vivo a diario lo que vos decís, me pasa igual. No me está pasando con la TV. En la TV sufro horrores porque yo, por ejemplo, tengo mucho eso de... o ahora, por ejemplo, acabo de salir de una gripe. Estoy reemplazando a alguien que se fue de viaje, por lo tanto no puedo pedir que me reemplacen cuando algún día tengo alguna cosita. Y en la TV no tenés forma de que te corten. Cuando estás en vivo, no hay ese cortecito. Acá yo me bajo el potenciómetro, hacemos autocontrol en la red, y entonces yo hago los ruidos que necesito, pero en aire, en TV, tenés que seguir adelante, y no hay manera de parar. Así que adoro la radio, y ahí es donde uno se siente perfectamente cómodo. En casa. En casa. ¿Hay alguien más que nos está quedando? Hay varios que no hablaron. Sí, hay varios. Yo. Leonardo casi no ha hablado. Ahí va. Increíble, ¿no? Jorge. Dime. Exactamente, Jorge. Pastor, pregunta. Esos dos tomos del libro que usted dijo, ¿dónde los puedo bajar? Me interesan mucho. Ok, yo le voy a buscar y se lo hago llegar, Leonardo. Inclusive vamos a poner a disposición del grupo. Genial. Sí, Estaba hablando de la voz y su uso correcto de la hermana White. Sí, la voz, educación y uso correcto. Exacto, sí. Sí, aquí lo tengo frente a mí, está muy padre. De paso, hay algo que dice ese libro, que me gustaría resaltar ya que lo menciona Leonard. Ese libro dice que nadie tiene que imitar a nadie. Exacto. Que Dios le dio a cada uno un estilo, una forma, le dio una característica que es única, diferente a todos, y que deberíamos pedirle a Dios el desarrollar al máximo ese potencial natural que tenemos cada uno. Claro, a veces uno cuando está comenzando su carrera, bueno, tiene sus parámetros, le gusta tal o cual locutor que te inspiran, generalmente relacionado con tu personalidad, pero de todas maneras hay que pedirle al máximo a Dios el poder desarrollarte vos como persona. Por eso yo le decía en algunas oportunidades que tenemos que grabarnos y después no ponerte a ver los defectos de lo que haces. No te concentres en los defectos, concéntrate en lo positivo. Yo estoy agradeciendo porque me vuelvo a escuchar después de muchos años a Leonard que me está grabando los programas y me estoy redescubriendo a mí mismo las cosas que hago bien al escucharlo. Por supuesto uno presta atención también a lo que hace mal, pero concéntrate en lo que haces bien, fortalece tus fuertes, desarrollarlos. Por ejemplo, les doy un ejemplo de algo que me pasó en el pasado cuando yo recién comenzaba. Como yo soy de hacer una locución espontánea, suelo cometer errores. Pronuncio mal, le cambio el nombre a la persona, etc. Hay detalles en los que yo cometo algunos errores cuando estoy al aire, ya por velocidad, por característica, etc. Y yo he descubierto, escuchándome, que la manera en cómo yo salgo de mis errores le resulta cómica a la gente, le resulta divertida, y le resulta tan divertida que la gente vivía esperando que yo me equivoque para ver cuál iba a ser la salida que yo iba a tomar a partir de eso, para reírse y, bueno, distenderse y pasarlo bien. Entonces, cada uno descubre, y no estoy hablando de errores porque a veces hay errores que ya merecen palo y no corresponden a un profesional, pero a veces cosas Micrófono cerramos, gracias. Aquí, ya. Seguimos, pastor. Entonces, descubra sus fuertes, pídale a Dios que le ayude a descubrir su potencial, dónde yo tengo que trabajar para ser un flor de profesional único e inigualable en esa área. Solo eso. ¿Alguien más? Tengo una pregunta más, Hugo. Sí. Lo que me preguntó y me consultó un locutor, no es el caso mío, pero sí de este hermano. El primo de un amigo. Me dijo que cuando él empieza a locutar, como que se siente frío. Y bueno, está locutando quizás una hora y media.
Y después de 1 hora y media de estar locutando, claro, con intercambio de música y todo, pero después de ese tiempo se siente su voz ya más calmada, más suave y que fluye su voz y se siente bien. Pero para llegar a eso ha tenido que pasar por 1 hora y media más o menos de locución, de estar frío. Yo creo que no sé, no me recuerdo si hemos tomado en este curso o quizás viene después, ¿qué hay que hacer previo antes de hacer una locución? Quizás hay una forma de calentamiento, alguna forma de preparación. Miren, cuando uno recién empieza, yo les hablaba aquí, cuando les hablaba de entrenamiento, no sé si están viendo la pantalla todavía. Sí. ¿Están viendo la pantalla? Sí. En entrenamiento, esto que hablábamos de utilizar un lápiz en la boca, de trabajar con trabalenguas, de hacer esto, de abrir la boca, de hacer ese ejercicio. La voz, con todo su aparato fonador, es un músculo. Entonces es lógico que le pase a este hermano eso que él dice, que el músculo esté frío y que necesite ese lapso. Lamentablemente es bastante, porque generalmente a esa hora ya termina su programa. De paso me hace acordar un pastor que tenía apellido Tardino y que lo escuché predicar, era bastante aburrido durante el día, y un día lo escuché predicar tarde en la noche, en la madrugada, y predicaba magnífico en la madrugada. Y yo decía, qué pena que siempre tenga que predicar de día este hermano, que no predique tardino. Y en esto de la locución es así, o sea, hay que buscar la manera de entrenarse. El entrenamiento tiene que ser individual, porque cada uno sabe qué cosas le va a despertar. En lo personal, yo uso trabalenguas y no me mueve nada, porque no me resulta difícil los trabalenguas. Yo comienzo, por ejemplo, eso de abrir la boca es importante, ayuda. El hacer, por ejemplo, la lectura de material, agarrar todo el material que yo voy a usar, los contenidos, leerlo en voz alta, interpretarlo así, pero poniéndole mucho más fuego de lo que voy a usar en aire, ¿no? De ponerle energía, de ponerle fuerza, pasión en lo que voy a hacer, y mover los brazos, gesticular, todo eso te ayuda a que salga con más fuerza lo que estás haciendo. Y entonces eso puede ayudarle de pronto a anticipar lo que va a vivir después en aire. Probablemente no es la locución lo natural, lo normal en este hermano, digo por lo que demora en entusiasmarle, porque al que le entusiasma, al que vive, al que lleva esto en la sangre, ya cuando se va a poner al aire queda ahí, no sé. A mí me pasa como a Marisa, y eso me ha pasado desde siempre, desde el primer día que pisé la radio. Igual a mí. Igual. Exactamente. No, a mí no. Fa. Y llegar como ahora y está, tengo la candela a toda, así, a full. Amo esto. No se olvide, Leonardo, de que usted tiene que practicar lo contrario, calmarse. De paso, cuando uno lee, esto mencionábamos, cuando uno lee, tiene que leer, por ejemplo, yo tomo acá están viendo la pantalla, ¿verdad? Hacer locuciones contrarias a su estilo. Vieron que la frase comienza a hacer locuciones contrarias a su estilo. Ahí termina. Termina abajo. Todas las locuciones siempre tienen que caer abajo. Terminan abajo, así. ¿Ok? Hay muchos que leen así. Hacer locuciones a su estilo. Y le agregan un montón de acentos y de forma y terminan arriba inclusive. Nunca puede terminar arriba algo. Tiene que terminar abajo. Y si no tiene comas, entonces yo tengo que hacer un despegue y terminar ahí. Y empiezo otra vez la frase. ¿Está? Como un dibujo que hago, vuelo, levanta vuelo y aterriza. Levanta vuelo y aterriza. ¿Está? Cada frase. Y pronunciar, darle el acento, se vea o no se vea. Aquí dice lápiz en la boca. La A tiene un acento. Boca no tiene el acento en la O, es un acento prosódico, pero está ahí el acento, digamos. No se ve, pero está. Y es en la O, no es en A. Ahí está, micrófono. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, a ver, adelante. Una preguntita. ¿Es verdad que antes de locutar es mejor no comer y ni tomar, por ejemplo, leche o comer queso, nada que tenga así lactosa?
Exacto. Porque yo me he dado cuenta de una cosa, esto me lo aconsejó una vez Jorge, y practiqué y me di cuenta algo también. Primero, que si como algo de lactosa se me empasta un poco las cuerdas vocales, tal vez es idea mía, o es cierto, pero eso es lo que siento. Otra cosa que siento es que hablo mejor cuando estoy sin alimento en el estómago. Me siento más amplia, me siento más enérgica, me siento como si tuviera 20 kilos menos y salir a correr, una cosa así. Y en tercer lugar, antes de locutar, yo hago mis cositas caseras. Por ejemplo, me sueno bien la nariz. La nariz tiene que estar bien limpita, bien limpia, para respirar profundo. Después hago ejercicio con mi boca, como si fuera mi boca, a ver, una cosa de plástico o de goma. Masajes en las mejillas. Después digo las primeras palabras que voy a decir, claro, después digo las primeras palabras que voy a comenzar el programa, oro y digo, ¡wow! ¡Qué bueno está esto! Yo misma me lo digo. Y ahí comienzo. Claro, qué gran. Sí, en relación a lo que decías de la lactosa y de consumir productos derivados de la leche, o en fin, hay varios locutores que hablan de distintos tipos de productos. Todo depende de la persona. Eso es independiente de la persona, el tema de consumir. Hay gente que toma un vaso de leche, lo relaja, lo tranquiliza y no le produce absolutamente nada y le hace bien. Yo soy uno de los que, por ejemplo, la lactosa, cualquier cosa no me produce nada negativo. Es individual eso de cada persona, ese concepto. También el tipo de alimento va a depender de cada uno. Le doy un ejemplo. Hay un colega que yo sé que si se toma un helado antes o después de locutar, su voz cambia. Él tiene voz grave. Toma un helado y se le escapa unos sonidos tipo de adolescente cuando está aprendiendo a hablar. Está empezando esa etapa de cambio de voz. El gallo. Sí, esas flautas que se le aparecen. Y tiene una voz grave impresionante, de ultratumba. En lo personal, yo me puedo tomar un helado antes, después, durante, y no tengo ningún problema, salvo que esté engripado o esté con una situación así. Pero fuera de eso, no me afecta tomar cosas frías, no me afecta nada. Pero no todos somos iguales, somos diferentes. Entonces cada uno tiene que descubrirse cómo es, cuál es su característica, y entonces, de paso, eso que comentaba hace algunos instantes, Marisa, con respecto al tema de ella se autofelicita, se dice qué bien, que es algo que sé que Leonard también tiene ese estilo, me parece fantástico y esa es una manera muy linda, porque a veces somos de mirar todo lo negativo, diciendo, uy, pero cometí este error, y nos quedamos dando la mente en el error. Cierra. A ver, lo que decía ahorita el pastor, a mí, por ejemplo, nosotros tenemos un estudio de grabación y nos ha tocado, todavía no nos ha tocado un cantante donde toma o coma antes de cantar y no le afecte. A nosotros sí nos ha tocado exactamente lo contrario, pastor, donde, por ejemplo, y los cantantes que han venido, le digo, a ver, me vienes casi en ayunas, agüita, y a los locutores que nos ha tocado a veces ayudar aquí localmente, igual les decimos, a ver, olvídate de la leche, olvídate del yogur, olvídate del queso y agüita nada más. Y no tomes agua media hora, 20 minutos antes. Empieza a tomar agua una semana antes. Sí, está bueno, está muy bueno. Sí, porque me agarran agua y empiezan a hacer saliva, como yo ahorita, y todo ese rollo. Entonces empezamos a hacer cosas raras, como decía Marisa. Pero sí, al menos a los que nos han tocado a nosotros, sí, toma tantita leche, o hemos hecho inclusive hasta a propósito la prueba del quesito o del yogurcito, una cucharadita, y les empieza a producir en la garganta un poquito de flema, empiezan a salivar demasiado, y empiezan a hacer cosas raras en su garganta, y ahí es donde ya les amoló. Entonces, a nosotros sí nos ha tocado esa parte. Sí, antes de arriesgar, es mejor evitarlo por ese lado. Ahora, es verdad que no hay que hacer locución con el estómago vacío, porque el estómago vacío, cargado, te genera otro tipo de atrofia, inclusive a la hora de razonar, a la hora de pensar, de tener esas salidas
Entonces, algo que puede ayudar muchísimo, recuerden que el consumo de frutas, cuando usted consume fruta, la fruta no se digiere en el estómago. Lo que más consume energía y que te quita la energía y te disminuye la actividad cerebral es cuando sobrecargas el estómago. Exacto. Entonces, si comes fruta, la fruta se digiere en el intestino y no hay ningún tipo de problema. En pocos minutos ya está resuelto. Entonces, en lo personal, tiendo a elegir frutas a la hora de comer alguna cosa antes. Comer con el locutar con el estómago vacío tampoco, porque te va a doler. Yo no puedo. En lo personal, con el estómago vacío, no sé, me como el micrófono. Pero no podría. Pero entonces elegir qué. Y hay que ser sabio. Una cosita más. Durante el programa también hay que mojar un poquito la boca y todo eso, ¿no? Y tomar agua. Yo he notado que si tomo, a mí me encanta el capuchino, no puedo tomar capuchino porque me produce erutos y me parece como que me sale todo pastoso. Entonces, lo que yo tengo durante las 2 horas es mate, pero me pasa esto. A mí me gusta el mate amargo, pero el mate amargo se me seca la boca y queda cada sílaba que voy a decir, queda sin dulce, digamos, queda muy seca. Si yo le pongo al mate edulcorante, entonces me sale todo más, más suave, más mojado, más lindo. Y entonces así me siento cómoda. Exacto, busque una bebida que le caiga bien, un tecito, alguna cosa que le haga bien y que pueda acompañar. Lo ideal siempre es el agua o algo líquido, entonces puede ser caliente, puede ser frío, pero sí, hay que consumir agua muchísimo. Me encantó ese concepto de que hay que empezar la semana anterior, está bueno. Sí, decían por ahí que los peruanos dicen, ¿no? Un pisco peruano, pero sin alcohol. Bueno, oye, por favor, todavía no entramos al recreo, todavía no es pausa. Por ahí me preguntaron cómo sería un programa espontáneo Marisa y Leo. Eso sería. No. Agua, así tiene freno de mano ahí. Lo muerdo, directamente lo muerdo. No, pero podemos hacerlo, Marisa, podemos hacerlo. Leo, te muerdo la lengua, así nomás te lo digo. Metralleta sudamericana, podrían llamarlo. Sí. No. Tengo un saludo acá para el pastor. Un detallecito de algo que quería mencionarles en relación a este tema, que nosotros, por ejemplo, estoy escuchando hablar a Jorge, que supuestamente habla más grave, más pausado. Lo escucho hablar en la vida cotidiana y es un tipo más dinámico, más alegre. Si llevas esa locución, esto que estás haciendo acá con nosotros en la vida cotidiana, lo llevas a la radio, hermano, vas a ser, pero extraordinario, esa locución divertida, alegre, distendida, genial. Me da pena cuando abro el micrófono. Hugo, tú no has escuchado su programa musical que tiene. Tiene otro personaje que es romántico. Seguro. Es que él tiende a la romántica. No, pero sí, es lo que dicen. Y es cierto, a ver, ese es mi problema. Quise hacer una vez un programa musical más movido, más alegre, y quise hacer la voz alegre porque tengo amigos que hablan así como en lo que le dicen la Z. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en vivo, ya estamos, son las 11:46 y vámonos con más música. Esto es de la banda Machos. O sea, quise hacerlo así, pero del lado de los adventistas. Pero no, por más que lo intenté, yo sí me canso de hacer ese tipo de voz, ese tipo de personaje, y al final termino. Bueno, estamos aquí escuchando. Esto es Felipe Garibo. Vámonos, Radio Voces de la Vida. Y ahí pierdo. Quédate en el medio, quédate con este personaje que estás ahora usando para hablarnos a nosotros. Está genial, me encanta. No, quién sabe si igual y me andan hasta borrando. A lo mejor tu dificultad está en que tú le hablas hoy. Oh, ¿cómo fue eso? Estaba. No. Ahorita voy para ahí.
Ok, Sí, ahí está. sí. Bueno, vamos a liberar a Hugo, pobre, que lo están llamando ahí. Sí, sí, algo así. pues, Que se atoró algo en la cadena del baño, algo así escuché que decía. sí. Lo que pasa es que estoy acá en la red justamente, Tiene entonces. que cambiar pañales, creo. Ándele. Sí, no, está bien. Bueno, Para que voy a dejar el saludo acá, porque yo, aunque ustedes no lo crean, seguí de largo, trabajé hasta las 11 de la mañana ahí, llegué acá automáticamente a la radio y bueno, para conectarme con la clase y con Hugo, vengo con una semana bastante complicada de los dos trabajos, más la radio, más todo lo que hago en el día, imagínense en ustedes, creo Sí. que en ese aspecto con Hugo estoy igual, venimos con un palo y así, y hoy entro a las 8 y ya a las 0 horas estoy grabando el programa de Hugo, así, para mañana pasarlo tempranito por la radio. ¿Ok? Me voy yendo a descansar un ratito. Le dejo el mensaje acá. Hugo Chiver, por darnos la clase de hoy. Aunque yo estuve también. ¡Bombillita! Bueno, también tuvo él, ¿viste? Así que, hasta luego, pasó. Ya te va a contestar la hormiguita. Muchas gracias. Hormiguita, sí, ahí se van juntando los personajes, ¿no? ¿Verdad? Sí, cierto. Pero sí, bueno. Pero pastor. Muchas gracias entonces a cada uno de ustedes. La semana que viene lo que vamos a ver. Sí, adelante. Yo quiero hablar con Hugo. Huguito. Adelante, le escucho. Bueno, y resulta que te quería a decir que el cielito no me deja hablar a mí tanto, porque me interrumpe a cada rato. Sí, ¿Qué me puede imagino. hacer eso? Lo que pasa es que ella es muy habladora. Sí, me interrumpe. Antes de irme, me encantaría escuchar de paso a alguien que no escuchamos, que estuvo ahí calladita todo el tiempo. Darío. ¿Darío? ¿Darío está? Está Darío, ¿no? Dari. Eso es todo. Corre. No, y con la torta de la boca es igual, ¿eh? Sí, sí. Están tremendos estos jóvenes. Bueno, bárbaro. Y hay una niña que tampoco habló. Yasmín. Yasmín, ¿estás ahí? Yasmín. Sí, dice que sí, ahí está. Pero queremos que hables, no que te leamos. Puedes abrir tu micrófono. Acciona tu micrófono, Yasmin, y saluda un poco. ¿Qué te ha parecido lo de hoy, Yasmín? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, la verdad es que la clase fue toda para mí, porque soy la que tengo más dificultades y algunos problemitas que estoy solventando. Y pues sí, muy interesante, sí, la verdad que sí. Y bueno, con la ayuda del Señor espero ir mejorando. Amén, amén. La chica que lee los matutinos para niños. Es Daniela, pero ha tenido problemas con su internet, me dijo hace rato. Se podía conectar y su internet la sacaba y todo eso. Perfecto. Son dos chicas, Jorge. Genial. Karen y Carla. Karen la tengo conectada, pero nunca le mandé ahí, pero nunca me contestó ni nada. Sí. Perfecto. Sí, lo de siempre, ¿no? O sea, así que se van a los videos y ellos toman su clase. Trabaja los domingos. Ay, ya. Y falta Mariela, ¿no? Mariela tiene problema de conexión.
Sí. Sí, es que están en épocas de los que van a escoger, ¿no? Los de nombramientos. Sí. Está bien, está bien. Oren por mí porque voy a ser este primer anciano, ¿eh? No, no es cierto. Muy No bien. es cierto, no es cierto, no es cierto. Sí. No, Es más fácil que me borren a que me pongan de anciano. Mira, ahora que lo mencionaste, anda preparándote porque va a ocurrir. ¿Qué? ¿Que me borren? No. Vas a ser el primer anciano, así que No, ya no, pastor. No, ya está. prepárate nomás. Ya me conocen los Anciano, hermanos, es lo malo, que ya me conocen aquí. Ya 4 años que tengo aquí, ya me conocen. Si no la creemos, dice. Suele pasar. Sí. Bueno, gente linda, y la semana que viene lo que vamos a estar tratando vamos a ver cómo grabar nuestra voz, cómo cuidarla, cómo mantener el perfil profesional a la hora de hacer una grabación de cualquier tipo. Vale. Cómo poder grabar, copiar, pegar, cómo editar mi voz a la hora de entregarla. Hay gente que trabaja bien mi voz y no hay problema, yo sé que puedo grabar como sea, le paso y él va a sacar lo mejor de mi voz. Pero no todo el mundo hace eso y entonces no todo el mundo se toma ese tiempo. En lo personal, cuando entrego algo de mi voz, me gusta entregarlo, así como le entregué esta locución a Jorge, que ya esté editado, yo sé que si sale así, va a salir bien. Después de ahí, si le quiere hacer cosas, efectos, etcétera, etcétera, no hay problema. Pero la voz de tus manos tiene que ser entregada en off, así sin música, Sí. ya profesionalmente, bien, lo más normal. Aun cuando te diga en plano, bueno, entregarlo en plano, pero sacándole los ruidos, sacándole las locuciones incorrectas, en fin, entregar bien las cosas, bien profesionalmente. De eso, cómo hacerlo, cómo editar, cómo trabajar, cómo crear nuevos personajes también. Bueno, la semana que viene vamos a estar abordando ya la parte técnica y depende de la disponibilidad de ustedes, abarcamos todo en un domingo. Genial. Depende de la disponibilidad del grupo. Si hay voluntad y hay predisposición, avanzamos. Porque veo que el grupo que está es un grupo que puede estar y los que no están o los que pasan circunstancialmente, como que en definitiva no están ya ligados al curso. Están, lo van a disfrutar después grabado, pero no participando. Entonces podemos avanzar. Sí, ¿Cuál es la hora exacta de Argentina que comienza? A las 10 de Argentina. No, ¿10 sería de cierto, Argentina? a las 12. 12 de Argentina. A las 12 de Argentina, sí, cierto. Sí, Ah, Pero correcto. Entonces al mediodía, a las 12 horas de Argentina. Okay. Si ustedes tienen predisposición y pueden a las 11, una hora antes, yo estoy, no hay problema. Ah, bueno. Entonces sí, no hay problema. Sí, me apuro a lavar los platos y ya. En la semana es hacer una consulta a todos los que participan, Jorge, y redefinimos la hora. Yo no voy a tener problema a la hora que todos puedan, ahí estamos. Lo comentamos, claro que sí. Hay una cosa que quería preguntar. Dale. A ver, Darío. Es el Adobe Audition. Sí, el Adobe Audition CC. Y Yo el uso ese. Sound4, el Sound4 10. El 10 también. Sound4 Pro. Tiene que ser la versión Pro 10. Pro 10. Sí. Yo estoy usando el Call Pro, por ejemplo, Hugo, y tiene muy buena, es un muy buen programa para editar. Ustedes tienen, yo de hecho cuando edito tengo como 10 programas que uso, interactúo con ellos. Solamente voy a tomar 2 ejemplos, uno para trabajar la voz, que es el Sound4 10 Pro, y el Adobe Audition para lo que es mezcla, para lo que es edición ya, cuando tú necesitas mezclar con una cortinita, un fondo musical, efectos, etcétera. Y después ustedes pueden elegir y hacer eso con los programas que ustedes quieran. Solamente quiero mostrarle el concepto, la idea, ¿no? Exacto. Genial. Yo pregunto algo, ¿no, Hugo? Yo que edito tu programa todos los días, porque en sí son 229 megas, 5 horas, ¿no? Y lo paso a MP3, ¿ok?
y tengo que masterizar enteramente el programa. Y creo que sale excelente o en calidad de audio, ¿no? Sí, No sé. sí, muy lindo. Perfecto, Sí. sí. Bueno, que ahí después, no sé si al final del curso podremos manejar un poquito eso, ¿no? De conceptos, lo que es masterización, lo que es mezcla y todo ese rollo, porque a veces confundimos una con otra. Exacto. Sí, sí, eso hay que tratarlo. Sí, muy bien. Y inclusive, Otto, tú estás trabajando, Jorge, tú estás trabajando con estos temas, y entonces todos los aportes que podamos hacer, así como hoy, que nos nutrimos mutuamente uno de otro, Sí. haciendo diferentes aportes, va a venir bien. Yo solamente quiero hacer una incursión en lo básico, en aquella parte estructural que sí o sí tenemos que manejar todos por igual, y entonces después le vamos sumando en el diálogo a medida que vamos después haciendo preguntas, respuestas, bueno, manejar un poquito algunos otros conceptos, como este tema de masterizar, que es toda una historia, ¿no? Sí, y bueno, más para así como un dato cultural. El que mezcla no debe de ser nunca el que masteriza. ¿Por qué? Porque es como que si tú haces un examen y tú mismo te lo calificas. Exacto, exacto. Debería. Eso es en la práctica, digamos, en la práctica. Eso es en la teoría. En la práctica solemos ser los que grabamos, los que editamos, los que masterizamos. Todos somos. Y vendemos. Vendemos, ¿verdad? Sí. Y peor aún, y los que compramos el disco después. Yo ya me compré mis 10 primeros discos. Lo peor es que nosotros mismos lo pirateamos. Se siente feo, sí es cierto. Así es. Pues Bueno, bueno. gente, Entonces tenemos tarea para dentro de 8 días. Tenemos que grabarnos una locución, la que ustedes gusten, dijera Otto, una locución espontánea, si quieren meter música, si quieren presentar algo, si quieren presentar algún tema, para que dentro de 8 días la podamos escuchar aquí mismo, y esa es la tarea para dentro de 8 días, ¿vale? Así que hay que hacer eso, un arranque de programa, ¿eh? Jorge. Sí, vale. Así que tengo que hacer, por ejemplo... Está, ok. Me da ternura escucharlo al Leo. Está genial, bien, me encanta. escuchen, vamos a aprovechar esta situación para apoyar nuestros ministerios, que, bueno, lo que es Voces del Alba, estoy pensando en Otto, que es la cabeza allí, lo que es Jorge con respecto a lo que hace, sus programas, lo que es Cielo Abierto, lo que es Radio Buscando Esperanza. Cree textos y comparta con nosotros para que las otras voces graben ese texto que dan, ¿sí? Y todos grabamos de todo y entonces armamos ahí, después puede salir algo lindo que puede servir. Entonces me lo ponen la semana y la semana que viene trabajamos con esas grabaciones, ¿ok? Ok. Pastor, antes de irse, ora, ¿ok? Sí, vamos a orar. Perfecto. Vamos a orar entonces. Querido Padre, te agradecemos la bendición de haber vivido estos lindos momentos emotivos, momentos de aprendizaje, también de compartir lo que sabemos uno con el otro. Y gracias porque nos has elegido. A veces nos cuesta creer, nos miramos al espejo y decimos, pero a mí, o por qué a mí, y nos sentimos incapaces, pero tú nos tomas, tú nos llamas, tú capacitas y puedes transformarnos en algo que ni siquiera imaginamos. Realmente toma nuestros dones, multiplícalos y sobre todas las cosas, obra, habla a través de nosotros. Que realmente seamos instrumentos de vida, de salvación para otras personas. Necesitas de comunicadores de los materiales de la iglesia, comunicadores de pensamiento, comunicadores de la Biblia. Úsanos para tu gloria y honor. Y capacítanos. Danos la capacidad de escuchar, de saber escuchar, de escucharnos a nosotros mismos y de escuchar con ese oído crítico para destacar las cosas positivas de nuestro prójimo. Ayúdanos, desarróllanos, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, Huguito. Gracias. Hugo, Muchas ¿te veo bendiciones a la para noche? todos. ¿Te veo a la noche? No, me vas a tener que escuchar nomás. Estoy en la radio. No, te veo a la noche, claro. Sí. Escuchen todos, Nos escuchen. escuchan. Ahora empieza la hormiguita peruana en 5 minutos, ¿verdad, Marisa? Sí, correcto. Yo voy a reiniciar la computadora, así ustedes me pueden ayudar a postear también, Yasmín, y etcétera, etcétera. Y Leo, espero que nos acompañes, ¿eh? ¿Cómo no? Voy, Vamos entonces, en minutito nada más, cielo abierto musical, con la casita feliz y la hormiguita peruana. Leo. Te voy a grabar el programa, ¿está? ¿Oíste, Otto? Vamos. Si quieres te enlazas o grabas, bueno, igual. No, grabo. Grabo porque perfecto. tengo Esperanza en la Ciudad, en 5 minutos. Entiendo, ok. ¿Está? Abrazos entonces. Bueno, yo les doy un abrazo y un beso a todos, ¿eh? Bueno, Chao. vamos arriba. Nos Me vemos. queda- ¡mua! Sale un abrazo, bye para todos.